Muy buenos días a todas y a todos los presentes. En primer lugar, muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar en este Congreso Internacional. Como bien me han presentado, soy Cristina Negrera Barcia y hoy les vengo a hablar del Galespanglish. Concretamente, como gallega que soy, empiezo con una pregunta. ¿Cómo es la alternancia de códigos de los gallegos asentados en Nueva York? Pues bien, para entender un poco el contexto de este análisis, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un foro internacional, considero importante explicar que Galicia es una comunidad autónoma del noroeste peninsular. Estamos aquí al lado de Oviedo y tenemos 2.700.000 habitantes. Además, en Galicia hay dos lenguas cooficiales, ambas romances, el español y gallego. Pero este gallego es solo oficial desde 1981 porque estuvo prohibido en la dictadura franquista y el gallego entró en el sistema educativo en 1983. Pueden intuir, por lo tanto, que tenemos una fuerte diglosia en donde el gallego es la lengua minorizada. Actualmente en Galicia es bastante común la alternancia de códigos entre ambas lenguas, fenómeno que conocemos como castrapo. Y ya sobre el gallego, es una lengua romance que se separó del portugués sobre el siglo XIV. Tendrán en mente esas cantigas gallego-portuguesas de la corte alfonsí, de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, época de esplendor de este romance gallego-portugués, pero ya un siglo y medio posterior empezó a tener las primeras restricciones por parte de la Corona de Castilla y ya más recientemente en el franquismo pues estuvo totalmente fuera de la esfera pública, social, quedó relegado al ámbito familiar, predominantemente rural. Con esta situación sociolingüística, a esta hay que añadirle también el fenómeno migratorio. Galicia históricamente ha sido una región con un alto porcentaje de migración y lo sigue siendo. Actualmente el 20% de su población está asentada en el extranjero. Sin embargo, a pesar de esta tradición migratoria, apenas hay estudios sobre la alternancia de códigos de los gallegos emigrantes. Yo, tras una búsqueda bastante intensa al respecto, solo encontré esta referencia a esa investigación de la lengua empleada por los gallegos inmigrantes. Contacté con su autora, Carmen Pena, y me dijo que ella no había seguido por esa línea de investigación. Aquí ven una gráfica en donde se nos indica en dónde están actualmente los gallegos y yo les hablaré de los que están asentados en Estados Unidos, que suponen casi un 30.000 personas. Pues bien, yo soy doctora, como han dicho, pero en lengua y literatura gallega, non alternancia de códigos, pero llegué a este campo de investigación por casualidad. De hecho, todo comenzó con un viaje hace mucho tiempo. Cuando estaba en la universidad de estudiante, viajé de Galicia a Nueva York para visitar a mis familiares, pero llego allí y descubro que ellos, entre ellos, los gallegos entre ellos, allí hablan diferente a como lo hacemos en Galicia. Entonces, en primer lugar, de manera intuitiva, empecé a intentar perfilar cómo eran esos hablantes, ¿no? Esto se basa en observaciones no sistemáticas en dos estancias breves, pues con una edad comprendida entre 50 y 70 años y la mayoría solo con estudios primarios en Galicia. Intento discernir qué lenguas están implicadas en este fenómeno y me encuentro con que el gallego es la matrix language, es decir, es la lengua que utilizan los gallegos en casa para relacionarse entre ellos. Esta fue la que en Galicia usaban en el hogar, pero no fue la estudiada en las escuelas de la dictadura franquista, sino que fue el español. Es una lengua en la que saben escribir, en la que fueron educados, pero que no utilizan en el día a día en el ámbito del hogar. Y por último, el inglés, que aprendieron ya como adultos en Estados Unidos y normalmente una adquisición que no tuvo lugar en escuelas y en clases de inglés, sino de supervivencia en las calles y en los trabajos. Pues bien, intenté crear un corpus, buscar un corpus que investigar y tiene tres fuentes. En primer lugar, un corpus aportado por Notas de Castelao. Para los que no lo conozcan, fue un escritor e ilustrador gallego que además se dedicó a la política y fue diputado en la Segunda República. Cuando empezó el golpe de Estado en España, en el 36,
él empieza a visitar diferentes países para buscar apoyos con la intención de que se restaure en España la democracia. Y uno de esos países fue Estados Unidos, en el que se quedó 2 años. Él tomó muchas notas al respecto de sus experiencias allá y algunas de ellas fueron publicadas por la editorial Galaxia en este libro, Castelao Cadernos, Escolma. Y tiene un capítulo que titula Cousas nos Estados Unidos y habla literalmente de lo que él denominó a fala dos galegos de Norteamérica y recoge 86 expresiones que yo empleé en mi análisis. La primera de ellas, para que se hagan una idea, imos no vos ou no seu güey. Intenta escribir como escuchó él esta expresión por los gallegos. Castelao es de formación médico, por lo tal, tanto es normal, lógico, que no hiciese una transcripción fonética. Y después pone la traducción, imos no autobús ou no metro. La segunda fuente de este corpus fueron las notas que yo tomé en mis 2 estancias. Aquí me ven en el puente de Brooklyn. De aquella yo era estudiante de periodismo, posteriormente hice filología hispánicas, pero ya me di cuenta que aquello estaba siendo muy interesante y tomé notas. Y por último, estoy analizando las producciones audiovisuales de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia y de hecho, además de las que ya localicé yo, estoy en contacto con ellos para que me manden algunas a mayores que no están disponibles para el público generalista. Pues que en este corpus, entre comillas, empecé a analizar. Y aquí los resultados. Intenté clasificar los usos observados y explicar algunos de ellos. La mayoría se encuadran dentro de los planos fonético y léxicos, lo cual es lógico porque suelen ser los más permeables a las interferencias. Y en el lado contrario, con menos ejemplos, está el plano sintáctico. Empezando con el plano fonético, es importante decir que el sistema vocálico del gallego tiene 7 vocales, A, I, U, igual que en español, pero tenemos 2 Es abierta y cerrada y 2 Os abiertas y cerradas. Este sistema vocálico es bastante diferente del inglés, que tiene 12 vocales y que además presenta unos encuentros vocálicos difíciles para los gallegos. Esto implica dificultades en la pronunciación, con fenómenos como los siguientes. Algunas vocales inglesas son reemplazadas por los sonidos más próximos del sistema vocálico gallego. Es el caso de este fonema de gato o de profesor. En verde están los ejemplos anotados por Castelao, ticha para decir profesor, y en naranja los que anoté yo, fen para referirse a ventilador. Por otro lado, las vocales largas no existen en gallego, pero saben que son muy relevantes en inglés, pues sirven para diferenciar palabras. En este caso, dentro de los usos anotados por Castelao, se encuadrarían aquí meeting, con la I breve para reunión, o pitches para melocotones. Y aquí un ejemplo que yo anoté. Es habitual que se diga, sábanas, bed sheet, y los ingleses, los estadounidenses a veces acortan y dicen sheet por sábana. Pero claro, yo escuché por los gallegos asentados allá, as túas sheet están limpas. Claro, lo pronuncian como excrementos. Entonces es un poco impactante esta pronunciación. Moviéndonos al plano de las consonantes, la S líquida en gallego no existe, por lo que es frecuente la adición de una E al principio de palabra. Ejemplos anotados por Castelao: Sly, Store, Unai, Stay, o por mí, I am Spanish. Por otro lado, numerosas consonantes inclusivas del inglés no son comunes en gallego, lo que implica dificultades en su realización. La CH, por ejemplo, botella un speech, chorcha por iglesia, ven que están añadiendo una vocal y por lo tanto una sílaba más a la palabra, y aquí una que condensa muchas veces dificultades, tanto vocálicas, con esta vocal intermedia a dos existentes en el gallego, y consonánticas. Queres un sanjuiche, con una pronunciación que hace prácticamente irreconocible a la palabra. En lo concerniente al plano léxico-semántico, en general, el uso de préstamos y calcos se observa en los campos semánticos de la vida cotidiana. En alimentación, naranja, mis notas, verdes las de Castelao. Yo escuché todas las que aparecen aquí de Castelao, excepto la última, Dantán, de la que hablaré en unos minutos. Cuquiñas, galletas, cake, tarta, tometiños, slide, porción. En el hogar, si tienen en mente esas casas unifamiliares estadounidenses tan típicas de Estados Unidos y que aparecen en las películas,
pues es habitual que los gallegos asentados allá se refieran a Jardiña como Jardiña por el terreno que cerca esa casa y Fenza por la valla. En el trabajo, Bosboy, College, Bill, pero aquí dos que me llamaron mucho la atención a mí. Mis familiares trabajan en un hipódromo en donde hay una race track, una pista para correr. Ellos automáticamente dicen que trabajan en una traca. Por outro lado, sobre fondo gris, un calco. Esa persona é moi rica porque corre un negocio. Claro, en inglés sí que funciona to run a business como dirigir un negocio, pero ese calco non funciona en gallego. Yo me imagino algo así como una persona corriendo detrás de un maletín para hacerse rico, ¿no? Y ya por último, en otros campos semánticos, pues interjecciones, comán, jariope, y aquí dos calcos más. Luces, cuidado coas luces que están vermellas. Por semáforo, non funciona en gallego. En inglés funciona street lights, a cortar con lights, pero en gallego non funciona. E tamén pasa lo mismo como ese man é ben parecido, ese home é moi guapo. En gallego tenemos guapo, pero ben parecido non funciona. Y, como ya les dije antes, hablaré de dan-tan. Es una expresión anotada por Castelao. Yo no la escuché empleada ni en mis estancias allí, ni en los vídeos de radio y televisión gallega. Y Castelao lo tradujo como de baixo. Claro, intuimos que viene de downtown, del sur de la ciudad. Lo que no sé es si Castelao hizo una traducción inexacta del término o si los gallegos a los que se la escuchó lo empleaban de manera más genérica como la preposición de baixo. En el plano morfológico, en el paradigma nominal, es común encontrar sustantivos formados por una raíz en inglés y un sufijo en gallego. Por ejemplo, en verde, lo anotado por Castelao, farmeiro, persona que trabaja con ese eiro en una farm, granja. Y para mí un ejemplo que me encantó, que me parece muy, muy interesante, muy entrañable, bagel, tipo de pan, y iño, sufijo perceptivo gallego. Nena, ¿quieres un bageliño? Claro, yo me imagino un bagel súper adorable. En lo concerniente al paradigma verbal, es bastante habitual intentar adaptar los verbos del inglés al paradigma verbal gallego, cuyos infinitivos terminan en ar, ir. A mí non me fuleas, non me vacilas, no, o ese home gelpéame, me ayuda. Anotaciones por Castelao. Y yo tengo estas, parquear, lanchear o machear. Cabe decir que en el gallego de registro pues, popular es bastante habitual la adición de una E al final. Y yo escuché, por ejemplo, ¿qué quieres para lanchear? Para comer. En el plano sintáctico abundan los calcos, que no los ejemplos. Entonces recogí la mayoría de ellos porque me parecen interesantes. Eso está a raún da cona. Esta la anotó Castelao, por decir, está a la vuelta de la esquina. No funciona en arraún, no funciona arraún en gallego, y tampoco funciona en la manera en la que pronuncian esquina, porque cona también es la pronunciación que se tiene en Galicia para referirse a la vagina de manera vulgar. Otros calcos sintácticos, estivemos en strike, decimos facer folga, nosotros en Galicia, frisouse por se congeló, testearon o sangue por me hicieron un análisis de sangre. Esta última la escuché recientemente hablando con mi familia. Está suposto caer moita cantidad de neve. It's supposed to non existe en gallego unha construcción parecida. Tendríamos que decir prevese que neve moito. Aquí había ningún problema, non funciona en gallego, necesitamos el adverbio non. Y por último, por ejemplo, banqueárome, me hicieron de aval económico. Seguimos con más fenómenos sintácticos. Aquí un ejemplo intentando adaptar esta construcción en inglés, to have something y participio pasado, con esta frase, mira que guapa estás coas túas neliñas don, intentando que, en este caso la persona gallega, transmitir que fue a un salón de manicura en donde fue el sujeto pasivo porque alguien le hizo la manicura. Y por último me gustaría hablar de que también, más allá de los calcos sintácticos, hay convergencias. Según entiende Francisco Moreno Fernández de fenómeno, favorecer un uso dominante en una lengua que no lo es en la otra, pero que a su vez no resulta gramatical. Por ejemplo, sabrán que en inglés es habitual el determinante posesivo para hablar de los exámenes, I have passed my exams,
pero en gallego decimos aprobei os exames. Sin embargo, non resulta gramatical aprobei os meus exames, pero eses meus exames para un gallego suena moi posesivo. En síntesis, tenemos una matrix language, el gallego, y dos embedded languages, el inglés estadounidense y el español. Pero ojo, no solo peninsular, sino con mucha presencia de español latinoamericano. Aquí algunos ejemplos. Ese man maneja moi ben o carro. Sabemos que manejar y carros, si somos españoles peninsulares, no son empleados en España. Y aquí una frase muy desafiante por si alguien intenta atreverse y que lo diga a dar una explicación. Dijo eu que ese man é pato. Yo no lo entendía, porque pato en gallego es únicamente el animal y en español peninsular también. Tuve que remitirme al DELE para ver que en la tercera acepción de pato, en Antillas, Nicaragua y Venezuela, es hombre feminado. Por lo tanto, tenemos 3 lenguas. Yo en mis investigaciones no encontré terminología al respecto y decidí nombrar este code switching como Galespanglish. Para ir finalizando, en lo concerniente a investigaciones futuras, es un hecho que la alternancia de códigos en Nueva York por gallegos por lo menos existe desde hace 90 años. Creo que se debe estudiar en profundidad, así como el resto de alternancias de códigos existentes en las que el gallego está implicado. Ahora mismo estoy diseñando materiales para realizar grabaciones de audio en varias comunidades con un gran número de gallegos, especialmente en territorios anglófonos y francófonos. Y aprovecho ahora este foro para lo que es, para una comunicación entre personas. Estoy buscando personas interesadas que vivan en territorios anglófonos o francófonos con un gran número de gallegos y que estén interesados investigadores en una sinergia, en una colaboración. Así que si ustedes están interesados o conocen a alguien que pudiese estarlo, sería fantástico que nos pusiéramos en contacto. Y ya para finalizar con poesía, concretamente con un poema con términos en Galespanglish, poema perteneciente a este libro del doctor y catedrático Claudio Rodríguez Fer, que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela, que utiliza términos, lo ven aquí en la estrofa en marrón, de ese glosario que recogió Castelao hace 9 décadas y que fue Claudio quien me remitió a este glosario. Y pueden ver en la ilustración que intentan explicarse ese vos por autobús, subway, metro, parquear, aparcar, chequear, verificar, ticha profesora, guachimán, guardaespaldas, chis, queso, cake, tarta, coman, apura, hurry up, vamos, y anyhow, da igual. Pues terminamos con este poema con un fondo musical del grupo gallego Luar na Lúa. Polo vos e polo subway, por parquear e por chequear, pola ticha e polo guachimán, polo chis e polo cake, coman, hurry up, anyhow. Revolución rosaliana. Sin más, muchísimas gracias por su presencia, atención y no duden en plantear cualquier cuestión que consideren oportuna.